is 28 inches tall. He was recently adopted as official good luck charm of the Boston Red Sox. For some reason, he's asked to wear a Spider-Man costume on the show tonight. Why not? Please say hello to the cutest man in the world, Nelson De La Rosa. Sí. Adiós. 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 Vaya escondidos. Aviento. Magi, do present yourself, please. He means you no harm, Mr. Douglas. He's just trying to be polite. He just wants to shake your hand. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, ya ustedes se lo saben ya el script. Recuerden que hay una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero que muchos dominicanos no conocen. Desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. El día de hoy vamos a hablar de un personaje, de un actor que los más grandes, dígase los de mi edad para arriba, seguro lo conocen, pero la nueva generación es muy difícil que lo conozcan. O quizás lo conocen de vista por haberlo visto hace mucho tiempo en MTV en el video musical de Ilia Kuriaki, pero muchos desconocen que es dominicano. Hoy vamos a hablar del actor dominicano que en su momento fue el actor más pequeño del mundo y que logró actuar con Marlon Brando. Celebró con nada más y nada menos que con Diego Maradona y con los Red Sox en la Serie Mundial. Hoy les quiero hablar de Nelson de la Rosa. El ex-manager de Diego Maradona, en declaraciones que realizó en un programa de televisión en plena pandemia, nos dejó a todos boquiabiertos, ya que en Buenos Aires, en algún punto de la década de los 90, lo sentaron en un sillón y en ese interín llegó Diego Maradona. Resulta que cuando Diego Maradona pasaba por la barra, le quisieron presentar a Nelson y se lo pusieron en los brazos, pero Maradona se asustó y lo revolteó por el aire. Menos mal que estaba Osvaldo, que lo atajó y no cayó en la pista de baile. Podría haber sido una tragedia. Le dijeron, mira que está Nelson, y estaba Nelson arriba de una mesita. Diego, sí, llamándolo. Pues ya Diego venía obviamente acelerado. Y Diego lo ve, Diego le dice, Nelson, monstruo, te vi hoy. Porque ya estaba con Susana Jiménez. Claro. Le da un beso y lo tira así por arriba, ¿no? Pero no es que se quedó. Nelson y pum, siguió. ¡No! Caminando. Me estás jodiendo. Y el seguridad que tenía, parecía un vikingo, lo embolsó, lo depositó en un lugar. Obviamente compartimos una noche linda con Diego ahí, pero arrancamos de esa manera. Dije, va a estar brava la noche si iniciamos así, pero no, después estuvo todo bien. Bien, sobrevivió Nelson, porque menos mal que lo atajaron. No, sí, gracias. El ex-manager comenta que terminó la noche muy feliz con ellos, tomando champán en vasitos muy chiquitos que le daba para que no le hicieran mal. Coppola lo cuenta con su picardía característica. Pero esto no se trata de una burla, sino más bien de un homenaje para un hombre de 70 centímetros que hizo de su condición una virtud. Cualquiera que se haya sentado frente a un televisor durante el auge de los talk shows de América Latina habrá visto alguna vez en la pantalla a Nelson, un hombre diminuto. Aunque hay muchas fuentes donde dice que nació en Vallaguana, nació el 21 de junio de 1968 en la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Su madre, Pura Concepción, tuvo un embarazo normal, pero cuando el niño nació descubrieron que tenía el tamaño de la palma de una mano. Los primeros meses no fueron sencillos y Nelson debió ser alimentado con un gotero. Fue el sexto y último hermano de la familia, acudió a la escuela pero no la terminó y desde muy chico empezó a presentarse en ferias y circos, hasta que la actividad en Santo Domingo fue clausurada por los malos tratos que recibían los artistas y los animales. Entonces, Nelson salió en la búsqueda de un nuevo destino. Era bajito y su voz aflautada resultaba muy cómica para el público. Se consiguió un representante y en 1983 comenzó a darle forma a su carrera en los medios con participaciones en los programas Super Sábado Sensacional de Venevisión y Sábado Gigante de Univisión. Enseguida lo ficharon en México y se fue a Europa para participar como invitado en otros programas de la tarde en España y le abrieron nuevas puertas. Se fue a Italia y trabajó en 2 películas, Fuoco Incrociato, Fuego Cruzado para los que no hablan italiano, dirigida por Alfonso Brescia, y la segunda, Che la villa in fondo al parco, de Giuliano Carnimeo.
cuya traducción para Estados Unidos fue Ratman y para América Latina El Hombre Rata. Creo que ni falta hace aclarar el personaje que realizó el pequeño Nelson de apenas 20 años de edad. Pero sin dudas que el momento de mayor popularidad de Nelson fue en la década del 90. En Argentina, su desembarco en el programa de Susana Jiménez tuvo picos históricos de rating. No son muchos los actores que pueden darse el lujo de poner en su currículum que compartieron pantalla con el mítico actor estadounidense Marlon Brando, que interpretó, entre otros recordados personajes, a Vito Corleone, el capo de la mafia de la saga El Padrino. De la Rosa también formó parte del elenco de La Isla del Dr. Moreau, una película protagonizada por Brando con Val Kilmer. Y en Hollywood, el film es recordado por haber atravesado uno de los rodajes más caóticos y desopilantes de la historia. Y después, por todas las excentricidades a las que Brando sometió a sus colegas y equipo de producción. Una de ellas fue que adoptara a Nelson de la Rosa como su ladero en el filme. Brando primero hizo que despidieran a Marco Hofschneider, el actor alemán que iba a interpretar el personaje de Mahai, y logró que le dieran el papel a Nelson. Incluso modificó el guión para que su pequeño amigo tuviera más escenas y minutos en la pantalla. Brando se encariñó con Nelson y lo convirtió literalmente en su protegido. La película fue un fracaso y en la industria la encasillaron como la producción más desastrosa de la historia del cine. Pero para Nelson, obvio, fue un éxito y le permitió presumir de su amistad con una leyenda. La carrera de Nelson siguió con una recordada participación en el videoclip de la canción Culo del dúo argentino Ilia Kuriaki en De Valderramas. Fue para el final del milenio y de la década más próspera de Nelson. Con el cambio de época, la pequeña figura de Nelson se diluyó en los medios. Ya había sido superado por otras 3 personas en el libro Guinness como el ser humano más pequeño y había formado su propia familia junto a su esposa Jennifer de Leonel. Tuvieron un hijo, Cristian Alberto, y había que poner un plato de comida caliente en la mesa. Por eso, Nelson volvió a girar en los circos Hermanos Mazzini y las Águilas Humanas como una de las principales atracciones y presentado como el hombre más pequeño del mundo. En el 2004, Nelson volvió a aparecer en los grandes medios cuando fue invitado al programa de Jimmy Kimmel en Nueva York. Y es que el pitcher dominicano de los Red Sox de Boston, Pedro Martínez, una estrella de béisbol en Estados Unidos, para el que no lo conoce, había declarado que Nelson era su amuleto de la buena suerte en medio de la Serie Mundial ante los Cardenales de San Luis. Aquella final de la Major League Baseball quedó en manos del equipo de Boston, que no ganaba el título desde el 1918. Martínez fue la gran figura y Nelson lo acompañó en los festejos, en el vestuario, en el autobús decapotable que recorrió la ciudad, infestada de fanáticos descontrolados que celebraban el campeonato. 2 años más tarde, Nelson se presentó el jueves y viernes en doble función en el Circo Rodas en Antofagasta, Chile. El sábado y domingo realizó 3 funciones cada día y cuando regresaba a Nueva York, donde vivían 2 de sus hermanos, se descompensó el avión. Al aterrizar fue trasladado a un hospital y murió de un infarto agudo de miocardio a las pocas horas, el 22 de octubre del 2006 a sus 38 años de edad. 2 días más tarde se cumplió su última voluntad y su cuerpo fue trasladado a República Dominicana para su sepelio. Yo sé que muchos conocían la figura de Nelson de la Rosa porque también participó en varios programas de televisión en República Dominicana. Obvio, casi siempre que lo invitaban era para reírse de él, bla 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 bla, pero pocos conocen de su trabajo en Italia, en España, en México, en Argentina y Chile. ¿Eras tú de los que conocías a este personaje? Me gustaría que lo dejaras en los comentarios porque así le voy midiendo y sé cuántos sí lo conocían y cuántos no. También recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de apoyar este canal y hacer que crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan simple como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video, reconoce que al parecer es un video bueno y lo comparte con más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.